Debates, ética y salud. Respeto por el paciente, avances de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Grangeat. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente juntos, luego de una semana, en esto que es Sala de Médicos, con la conducción del doctor Aníbal Grangeat, que es el director del Instituto Argentino de Ozonoterapia. Bueno, ya le vamos a dar los datos del instituto, porque es mucha gente que lo sigue pidiendo. Estábamos juntos hasta las 5 de la tarde. Ya te estoy dando en el comienzo nada más las vías de comunicación, que es el 5031-0714, nuestro contestador, 5031-0714. Tenemos un directo, 5031-9808, linda tarde, 26 grados 4 décimos, el sol entibiando esta tarde de otoño, Juan Ríos en la puesta en el aire, toda nuestra producción, y nuestro conductor, el doctor Aníbal Grangeat, que ya nos está presentando a nuestra invitada de hoy. Hoy, Quique, tenemos una invitada de lujo, realmente. Estuvimos conversando con la doctora Verónica Schoch, que es la doctora invitada el día de hoy, y realmente me encantó todo lo que la doctora nos ha contado, así que se lo vamos a contar a nuestros oyentes. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Vamos a comenzar presentándola para que nuestros oyentes sepan quién es la doctora Verónica Schoch. La doctora es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Realizó la residencia en Medicina Interna en el Hospital General de Agudos Ramón Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Se especializó en Medicina Interna en la UBA y en Medicina Familiar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y es egresada del programa de Efectividad Clínica, que es un programa llevado en conjunto entre la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, nada menos. Completó el posgrado experto universitario en tabaquismo de Universidad de Las Palmas, en España. Qué hermoso lugar, doctora, ¿no? Además realizó el curso Leadership in Tobacco Control de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, y fue becaria del Tobacco Center de la Universidad de California en San Francisco. Realizó diversas investigaciones y publicaciones sobre la eficacia de las políticas de salud pública e intervenciones clínicas, especialmente el control del tabaco, alimentación saludable, hipertensión arterial y obesidad. ¿Qué temas, no, Quique? En el 2008 cofundó la Fundación Interamericana del Corazón, Fundación Interamericana del Corazón Argentina, una organización sin fines de lucro creada con la misión de promover leyes y programas de salud gubernamentales y cambios sociales que garanticen el derecho a la salud para toda la población a través de la reducción de enfermedades no transmisibles, como las cardio- y cerebrovasculares, el cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias. Todas ellas enfermedades prevenibles, como nos va a decir la doctora. Se ha desempeñado como directora ejecutiva de la organización desde su creación. En el 2008 ayudó a fundar la Alianza Libre de Humo de Tabaco en la Argentina, condición que hoy se compone por más de 100 grupos de la sociedad civil de toda la Argentina, y en el 2012 recibió el premio Judy Wickenfeld a la excelencia internacional en el control del tabaco por su liderazgo en la lucha contra el consumo de tabaco en Argentina y en toda Latinoamérica. En 2013 fue distinguida por la Organización Rotary Internacional de Argentina con el premio Trébol de Plata por su labor humanitaria en la categoría Prevención de Adicciones. Doctora, buenas tardes, es un gusto tenerla hoy con nosotros y vamos a aprender mucho de las cosas que usted nos va a contar hoy acá en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá hoy. Igualmente, doctora, el placer es nuestro. Vamos a empezar preguntándole para que usted nos cuente qué es FIC Argentina. Bueno, la FIC, o Fundación Interamericana del Corazón, es una ONG, es una fundación sin fines de lucro,
cuyo origen se remonta hace 20 años atrás. En los Estados Unidos nace la primer FIC, que es una ONG para promover políticas de salud y prevenir las enfermedades del corazón y las crónicas en general. FIC Argentina nace en el 2008 como una organización afiliada a esta casa regional, y hoy somos 4 FICs. Ahí está la Fundación Interamericana del Corazón originaria, que cumple 20 años este año. Está la FIC México, FIC Argentina y FIC en el Caribe, que es Jamaica. O sea, somos una familia de 4 fundaciones que compartimos la misión, que justamente es promover políticas y concientización del público, pero fundamentalmente políticas que cambien el entorno para reducir las muertes por enfermedades crónicas. ¿Cuáles son? El infarto, el ACV, las enfermedades básicamente del corazón y del cerebro cardiovasculares, que como sabemos es la primera causa de muerte en nuestro país, pero también los cánceres, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC. Estas enfermedades crónicas hoy en nuestro país y en el mundo matan a 8 de cada 10 personas y son prácticamente evitables si se controlan sus factores de riesgo. ¿Cuáles son? El tabaquismo, la alimentación adecuada, el sedentarismo y el consumo de alcohol. O sea, tenemos una gran oportunidad si cambiamos los hábitos, transformando el entorno, generando hábitos saludables, de reducir 3 de cada 4 de estas muertes por enfermedades crónicas. Así que a eso nos dedicamos, desde la sociedad civil como ONG, luchar y trabajar, investigar y promover, generar conciencia y informar a quienes toman las decisiones para que las políticas de salud reduzcan estos factores de riesgo y así reduzcan las enfermedades crónicas que hoy desangran a los sistemas de salud y son el principal generador de mortalidad prematura y de discapacidad, porque sabemos que una persona que tiene EPOC o que sufre un ACV o un infarto no solamente se muere prematuramente, sino que además pierde calidad de vida, ¿sí? Y quedan seculados de por vida, ¿no es cierto? Algunas personas 20 años secueladas con una hemiplegia o con oxígeno por EPOC, o sea que estamos hablando no solo de muerte y de muerte prematura, sino de discapacidad, y esto va de la mano, es un círculo vicioso de la pobreza lo que hoy está pasando con las enfermedades crónicas, porque las personas que más sufren estos factores de riesgo y las enfermedades crónicas son las más pobres, precisamente. El doble de hipertensión arterial, los más pobres que los más ricos, mayor obesidad. La obesidad no es un problema de la abundancia, es un problema de la pobreza, más tabaquismo, peor calidad de la alimentación, más infarto, más cáncer y después peor acceso a los servicios de salud. Con lo cual, imagínense en una familia donde su principal fuente de ingreso sufre un infarto, un cáncer, en la década de los 50, por ejemplo, a los 50 años, cómo eso afecta a los ingresos de esa familia y perpetuando la pobreza. Es por eso que controlar las enfermedades crónicas es una manera no solo de cuidar la salud pública, sino de proteger el desarrollo sustentable. Tal es la gravedad de las enfermedades crónicas que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, convocó en el 2011 a una cumbre mundial a los mandatarios. Nosotros tuvimos oportunidad en nuestra organización de participar para establecer una política global, como hubo una cumbre ONU-SIDA, ¿se acuerdan? En el 2001 fue la primera vez que la ONU dijo, señores, hay que trabajar porque hay que cubrir los tratamientos, hay que garantizar el acceso, la prevención del VIH. Bueno, la segunda vez que la ONU convoca por un tema de salud a los mandatarios del mundo es por las enfermedades crónicas, por la mortalidad, discapacidad y barreras para el desarrollo que están generando. Pero estamos hablando que cada 10 personas que fallecen, 8 fallecen por causa de enfermedades crónicas. Exacto. Bien vale la pena, ¿no es Por cierto? eso se llaman crónicas no transmisibles, porque son condiciones crónicas en general y no transmisibles porque no son infecciosas, contrariamente a lo que pasa con las enfermedades infecciosas, que hace 50, 100 años eran la principal causa de muerte. La gente se moría de tuberculosis, se moría de enfermedades infecciosas antes de la era de los antibióticos. Hoy hay una transición hacia una mayor mortalidad por enfermedades no transmisibles, es decir, no infecciosas, producto de hábitos no saludables. Así es. Qué paradoja aquí que lo que nos acaba de decir la doctora, que la obesidad no es un problema de la abundancia, sino que es un problema de la pobreza, ¿no es cierto? La diabetes también. Claro, qué tremenda paradoja. Bueno, realmente vale la pena que nos cuente sobre estos temas, doctora, que causan mortalidad en tanta gente y causan discapacidad en tanta gente, ¿no es cierto? Y esa discapacidad no solo recae sobre el individuo, sino sobre toda la familia, sobre todo el círculo que rodea a esa persona.
Usted sabe, por ejemplo, en hipertensión arterial, lo que ha cambiado hoy el manejo de la hipertensión arterial, pero nosotros, yo hago neurocirugía desde el año 70. Una de las cirugías más frecuentes en aquella época era el hematoma intracerebral hipertensivo. Hoy prácticamente, gracias a Dios, ha desaparecido esa patología, gracias al mejor manejo y a la mejor comprensión de lo que es la hipertensión arterial y del mejor manejo en cuanto al tratamiento. No así de la prevención, ¿no? Exacto, bueno, tal cual. Exactamente. Si bien es cierto, hemos avanzado y tenemos mejor acceso a tratamientos, esto pasa para el caso que usted nos cuenta del hematoma hipertensivo, pero también pasa para el mejor tratamiento del infarto, del miocardio y demás. Sin embargo, todavía hay un retraso importantísimo en políticas para la prevención de estas condiciones. Y tomando tu ejemplo, el ejemplo de la hipertensión arterial, tenemos que, si bien es cierto, hay mucha más información sobre cómo tratar efectivamente los hipertensos, las políticas para la prevención de la hipertensión, como por ejemplo la reducción del consumo de sal, la actividad física, ¿sí?, el consumo de frutas y verduras, la prevención de la obesidad, todos factores que llevan a la hipertensión arterial, están cada vez peor en Argentina y en muchos países del mundo, ¿sí? La obesidad crece, el sedentarismo crece, de acuerdo a lo que muestran nuestras encuestas de factores de riesgo que lleva adelante el Ministerio de Salud. Desde el 2005 a esta parte se hizo 3 veces esta encuesta en el país. La obesidad empeoró en adultos y en niños, el sedentarismo empeoró, la calidad de la alimentación, medida por ejemplo por cantidad de consumo de frutas y verduras, es bajísima en la Argentina, empeoró. Es decir que tenemos más tecnologías, tenemos más demanda de servicios de salud, pero no estamos logrando revertir los factores, ¿sí?, producto también del marketing de las grandes empresas que promueven alimentos no saludables, tabaco, alcohol, de una sociedad de consumo cada vez más ocupada que se mueve menos. No estamos logrando revertir la prevención de estas condiciones crónicas. Y es maravilloso que haya mejores tratamientos, pero necesitamos llegar antes. Exactamente. El hecho de que haya mejorado los tratamientos es un paso adelante, pero el paso más grande, me parece que estamos en deuda con eso, ¿no es cierto?, que es la prevención. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes y qué podemos, digamos, desde FIC y desde su actuación personal, promover como política de salud para disminuir, por ejemplo, el problema de la obesidad? Bueno, nosotros justamente desde FIC hicimos un estudio sobre bebidas azucaradas, ¿sí? Si miramos qué está pasando en Argentina con la obesidad, hoy tenemos 1/3 de los adultos y niños con sobrepeso y obesidad. Y año tras año crece el sobrepeso y la obesidad en la Argentina, producto en buena parte de una alimentación inadecuada, muy rica en azúcares, en grasas, pocos alimentos naturales, sí, frutas, verduras, hidratación a base de agua, que es lo que deberíamos tener. Argentina hoy lidera el consumo de gaseosas a nivel mundial, con 137 litros de consumo per cápita por año. Es una barbaridad. Y en la escuela, por ejemplo, los chicos, en la encuesta de salud escolar que se hizo acá en la Argentina, en el 2012 lo que se ve es que los chicos toman, más de la mitad de los chicos, al menos 2 veces bebidas azucaradas por día. Esa misma encuesta nos muestra que en la escuela es mucho más fácil conseguir gaseosas que agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo el 6% de las escuelas públicas y privadas tiene bebederos de agua potable para que el chico... Eso parece mentira. Parece mentira, sin embargo el 80% tiene kioscos. Entonces vemos cómo la sociedad de consumo justamente lleva a estimular el consumo, por ejemplo en este caso, de bebidas azucaradas, y ofrece barreras para el acceso a lo que debería ser la hidratación principal de la población, especialmente de los niños, que es el agua potable que tenemos en la Argentina. En ese sentido, desde FIC hicimos una evaluación de cuánto azúcar tienen las bebidas azucaradas en la Argentina. Evaluamos 240 bebidas azucaradas, no solo gaseosas, también los jugos, las aguas saborizadas, porque no solo las gaseosas tienen azúcar. Y el ejemplo más contundente es que con una botellita de 600 mililitros de gaseosa estamos consumiendo 13 cucharadas de azúcar, 13 cucharaditas de azúcar, ¿sí? Acá esto muestra a las claras por qué la obesidad está creciendo.
Cuando 13 cucharaditas de azúcar, y lo recomendado, ¿cuánto es, doctora? Lo recomendado es como máximo de azúcar agregada 10 por día, 10 cucharaditas. Cuando decimos azúcar agregada no es solo el azúcar que le ponemos a la infusión, al mate, al café, sino azúcar agregada ya sea en una gaseosa, en una galletita, en cualquier elemento que tiene azúcar agregada, que no es el azúcar natural, por ejemplo, de la fruta. Sí, se considera que más de 10 ya es perjudicial para la salud. Y en Argentina estamos consumiendo un total de 35 cucharaditas, de las cuales casi la mitad viene de bebidas azucaradas de consumo masivo en nuestro país. Es imposible que no tengamos tanto número de diabéticos, o sea, esa es la causa por cual de diabéticos y de sobrepeso, de obesidad, exacto, ¿no es cierto? La obesidad creciente, a lo que por supuesto se suman otros factores como el sedentarismo creciente, lo que decíamos, los chicos pasan muchas horas mirando televisión, la falta de una política en las escuelas que garantice al menos la hora de actividad física que se recomienda que un niño debe hacer. ¿La hora? La hora diaria. Wow, y la currícula escolar habla de 1 hora por semana o 2 en los mejores casos. Cuando necesitamos niños moviéndose, jugando, activos, al menos con 1 hora de ejercicio físico por día, y hidratados a base de agua, no de bebidas con azúcar, y comiendo una alimentación mucho más saludable, menos snacks, menos grasas, menos comida chatarra, y volver al consumo de frutas, verduras, cereales integrales. Estos son los determinantes que están explicando el crecimiento de la obesidad, y desde FIC lo que hacemos es generar investigaciones y promover cambios en las políticas, asesorando legisladores, trabajando en colaboración con decisores en los ministerios de salud, tanto de nación como de las provincias, y generando concientización del público. Esto que estamos haciendo hoy. La gente tiene que cambiar desde lo individual y eso es muy valorable, pero necesitamos un entorno que nos ayude con políticas que empujen, que incentiven lo saludable y que pongan barreras o desincentivos a lo no saludable. Claro. Y doctora, digamos, nuestra clase política, nuestra clase dirigente, ¿los llaman a ustedes para pedirles sugerencias, consejos? Cuando ustedes van a ellos, ¿los escuchan? ¿Qué experiencia tienen? Sí, nuestra experiencia es muy positiva en ese sentido, tanto porque trabajamos desde la concientización del público y en los medios, que genera repercusiones, y los dirigentes políticos nos convocan para trabajar, asesorar en determinados temas de nuestra agenda, como también por iniciativa nuestra, que acercamos propuestas porque vemos que hay prioridades en materia de políticas públicas. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo, impulsando la política para aumentar los impuestos de los cigarrillos. Hablamos bastante de alimentación. En materia de tabaco, Argentina tiene el cigarrillo más accesible de la región de Latinoamérica, cuando se compara cuánto vale un paquete de cigarrillos respecto del salario promedio en la Argentina. Y lo peor es que a medida que fueron pasando los años en esta última década se han vuelto aún más accesibles, porque el crecimiento del ingreso creció más que lo que creció el precio de los cigarrillos. En el 2004 podíamos comprar 250 paquetes con un sueldo promedio y ahora podemos comprar el doble con un sueldo promedio. Entonces, ¿qué vemos? Que ahí hay la ausencia de una política fiscal que en este caso es para desincentivar el consumo de una sustancia mortal y adictiva como el tabaco. Yo noto, doctor, que hay también una cuestión muy cultural en todo esto. Y sí que hay un fragmento etario. Chicos de entre 19 y 25 años se están cuidando mucho. Te digo porque es más o menos el fragmento de edad que tienen los míos, ¿no? Se juntan mucho en cuanto no te toman gaseosa, toman agua, jamás fumaron y muy poca bebida alcohólica, pero ojo, estamos hablando de un grupo de gente, no sé si general, ¿no? Claro, pero entre 20, 24, 25 años hay una conciencia muy grande de ese tema. Sí, la concientización está creciendo, evidentemente, porque estos temas se han puesto en los últimos años en la agenda pública. De hecho, en Argentina se ha avanzado bastante en varias de estas cuestiones. No lo suficiente, porque queda mucho por hacer, pero buena parte de esa concientización ha tenido que ver con la instalación de estos temas en la agenda pública, en la agenda política, por ejemplo. Y entre ellos mismos también, ¿no? Exacto. En la Argentina tenemos una ley que prohíbe fumar en los lugares públicos. Esto salva miles de vidas de personas expuestas al humo de cigarrillo y además es una gran ayuda para que el fumador deje de fumar si en su lugar de trabajo no se permite. Y en ese sentido, el tabaquismo es, de todos los factores de riesgo de enfermedades crónicas, el único que viene bajando. Y viene bajando porque es respuesta
a una serie de políticas implementadas de ambientes libres de humo, de las fotos en los paquetes de cigarrillos. Sin embargo, todavía fuma el 25% de la población. Y lo que vos traes es interesante, pero es cierto que en los grupos sociales más vulnerables es donde menos cuidado hay y menos concientización hay. Por eso es que la política tiene que ser inclusiva y justamente beneficiar especialmente a los que están en peores condiciones. Claro. Y en materia de tabaco, la deuda pendiente fundamental tiene que ver, para que no se contrarreste el logro de las políticas que ya se pusieron en marcha, tiene que ver con garantizar una política fiscal que aumente los impuestos y el precio del cigarrillo para que sea menos accesible. Los más chiquitos, los niños, hoy se empieza a fumar a los 12 años en la Argentina. Son muy sensibles a las políticas fiscales. Si hoy un paquete de cigarrillos valiera el doble de lo que vale, los chicos empezarían a fumar muchísimo menos. Claro, y no tendrían acceso. Miles de vidas por reducción de infartos, de cáncer de pulmón y otros tumores que provoca el tabaco. Así que la política fiscal en materia de tabaco es lo más urgente y prioritario para completar lo que se viene haciendo. Estamos en el 50310714, 50310714, el contestador 50319808, es el directo. Nuestra invitada de hoy, Verónica Schoch, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina, y bueno, un programa interesantísimo, participando muchísimo nuestros oyentes en cada tarde de Sala de Médicos. 50310714, nuestra temperatura en este momento 26 grados 2 décimas, doctor. Sí, Quique, tantas cosas para hablar de estos temas y no sé cuál de ellas más interesante, pero conversábamos hace un ratito, doctora, cuando estábamos tomando un café, otro tema que es muy, muy útil decirlo acá. Algo hemos logrado en cuanto al consumo de grasas, que nos explique un poquito qué son las grasas trans, qué hemos logrado desde la legislación y en la industria con las grasas trans, porque también es bueno, a veces nosotros le pedimos muchas cosas al Estado, y está bien que se las pidamos como ciudadanos, pero también a veces algunas cosas obtenemos del Estado, y acabamos de obtener una ley no hace mucho. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, Argentina es el primer país de la región en ser libre de grasas trans. Grasas trans, para que la gente lo comprenda, son unas grasas artificiales, hidrogenadas artificialmente en el proceso industrial. ¿Para qué se hidrogenan estas grasas si se las transforma químicamente? Porque estas grasas durante muchísimas décadas hidrogenadas han tenido una utilidad fenomenal en el proceso industrial. ¿Por qué? Porque dan solidez, dan estabilidad, conservación, son las que se usan para los hojaldres, para los baños de cobertura. Claro, todo eso se lo dan a los alimentos. En los alimentos se hidrogenan las grasas en el proceso industrial y se utilizan para alimentos procesados, especialmente galletitas, panificados de distinto tipo, facturas, hojaldres, comidas preelaboradas, alfajores, coberturas que se usan para alfajores o para otro tipo de dulces. Todo esto estaba lleno de grasas trans hace muchos años atrás en la Argentina y todavía siguen en muchos lugares del mundo. ¿Cuál es el problema que tienen las grasas trans, o sea, hidrogenadas artificialmente por la industria? Que es que ocasionan infarto. Consumir X cantidad, alrededor de 5 gramos de grasas trans por día, que hace unos años atrás en la Argentina lo podíamos comer perfectamente, porque una década atrás una medialuna podía tener 3 gramos de grasas trans, es decir, 5 por día se llegaba con facilidad. Con 2 medialunas diarias. Exacto, se podía llegar con mucha facilidad. 5 gramos por día aumentan hasta un 25% de riesgo de un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque estas grasas trans alteran el perfil de colesterol, hacen subir el malo y bajar el bueno, el que la gente conoce como bueno, que es el HDL. Esa alteración del perfil lipídico, por supuesto, sumado a otros factores, si uno además está con sobrepeso, fuma, es sedentario, no es el único factor, el de las grasas trans, pero es un factor que contribuye de manera importante en el riesgo de infarto. Argentina fue el primer país que aprobó una normativa que entró en vigencia en diciembre, ahora, hace 3 meses, que prohíbe el uso de grasas trans y que debe reemplazarse por otro tipo de grasas para la fabricación de alimentos. Desde FIC hicimos una investigación y pudimos constatar con una base de datos
de 4.000 alimentos de las grandes marcas de las 3 cadenas principales de supermercados de la Argentina. Nosotros revisamos y sacamos fotos a los rótulos de los alimentos y cuantificamos cuántos de ellos tienen sodio, cuánto sodio, grasas trans y azúcar. Así es que hemos hecho el estudio de gaseosas y este estudio de evaluación de cumplimiento de la ley de grasas trans, y pudimos ver la buena noticia. Por eso destaco lo que ustedes mencionan de que hay avances, y también es bueno mencionar, reconocer los avances, por supuesto. Así como también las deudas pendientes. Alrededor de un 85-90% de los alimentos ya cumplen con la normativa de 0 grasas trans. Sin embargo, la gente tiene que saber que las coberturas siguen teniendo grasas trans, las coberturas de chocolate que se usan para las tortas o para los alfajores. Un 20 y pico % de galletitas y alfajores todavía tienen grasas trans, ¿sí? Y algunos alimentos preelaborados, barritas de cereales. Entonces, ¿pero porque ellos están exentos de la ley? No están exentos de la ley, pero no han encontrado todavía lo que dice la industria, lo han dicho en el lanzamiento de la ley el año pasado en la jefatura de gabinete, los reemplazos de grasas que puedan usarse, como si se encontraron para otros alimentos, en este grupo. Y es muy importante que se encuentren esos reemplazos y se dé cumplimiento con la ley. En el corto plazo. En ese sentido, el Ministerio de Salud y Agricultura están trabajando en la fiscalización. El Instituto Nacional de Alimentos es el órgano a cargo de controlar esto. Nosotros como sociedad civil lo que alertamos es que, por un lado, el 100% de los alimentos tiene que estar cumpliendo con la normativa. Y por el otro lado, que la ciudadanía lea los rótulos. Y si un alimento dice que tiene grasas trans, no lo compre, que compre uno que diga que tiene 0 grasas trans, que de hecho hoy son la mayoría del mercado, sabiendo que las grasas trans son completamente innecesarias para el consumo humano, y que ya tenemos una buena parte del mercado de alimentos que cumplen con esta norma. Sí, las grasas trans son innecesarias, son tóxicas para el ser humano. Son tóxicas para el ser humano. Ahora, me hace un poco de ruido esto de que, como no han encontrado el reemplazo de las grasas trans para conservar los alimentos, entonces, si no están exentos de la ley, ¿cómo es? Lo tienen que cumplir. Lo tienen que cumplir. Bueno, o lo encuentran o no lo encuentran, eso será un problema de la industria, pero no pueden seguir produciendo alimentos según la ley con grasas trans en ellos, ¿no es cierto? Además, hubo 4 años para la puesta en marcha y para el encontrar esos reemplazos. La ley se aprobó, el cambio del Código Alimentario argentino que prohíbe las grasas trans, en el 2010, y se dieron 4 años a la industria hasta diciembre de 2014 para hacer las adecuaciones. La parte buena es que la mayoría lo ha hecho, pero la parte todavía pendiente es que el cumplimiento tiene que ser universal para todos los alimentos. Pero como cualquier ley tiene que ser universal. Absolutamente, y ese es un problema que tenemos en muchos aspectos y que nosotros desde FIC también trabajamos, no solo en promover políticas, sino después garantizar que se cumplan, porque el derecho a la salud solo se concreta cuando una ley se cumple. Si la ley está escrita y es muy bonita pero no se cumple, el derecho a la salud finalmente no llega. No está garantizado. No está garantizado. Claro. Bueno, tenemos a nuestras amigas y amigos que se comunican aquí a Sala de Médicos, el programa del doctor Granchat, y precisamente Betty de Palermo le pregunta al doctor Granchat y a la doctora Shog si la desnutrición es un problema de falta de educación, además de falta de recursos. Bueno, la desnutrición es un problema fundamentalmente social y económico, ¿sí? Asociado a la pobreza. Y es por supuesto que la educación influye, pero nosotros siempre desde FIC lo que resaltamos es que responsabilizar al individuo, ¿sí? O a la familia como único responsable de los problemas de salud que pueda tener esa familia no es el abordaje adecuado. A ver, el individuo y la familia desde ya que tienen que trabajar en educación, que tienen que proponerse comer más sano, tomar hidratarse a base de agua, hacer ejercicio, pero la familia, el individuo necesitan de un entorno social, de políticas que faciliten ese acceso a los derechos. La desnutrición claramente ha ido bajando en la medida que se han implementado políticas del entorno para reducir la desnutrición, para reducir la pobreza, para facilitar el acceso al agua, a los alimentos, al trabajo. Es un problema mayormente social. Entonces, darlo como un problema de educación es de alguna manera responsabilizar desde mi perspectiva al individuo o a la familia del individuo, cuando sabemos que hay grandes factores sociales que hacen que una persona termine en un problema tan grave como la desnutrición. Y yo lo relaciono a lo que mencioné antes. Antes el concepto es que el desnutrido es el niño raquítico, flaquito, con panza. La foto que nos muestran habitualmente el niño de África, ¿no? Del niño de África. En realidad eso en el mundo ha ido cambiando y hoy en la Argentina la obesidad
es un indicador de malnutrición cada vez más claro. En los niños de más bajo nivel socioeconómico es donde más obesidad tenemos. Los niños de clase media o clase alta son los niños flacos, bien nutridos, que hacen ejercicio, que comen bien. ¿Por qué? Porque la obesidad en el malnutrido es porque es una dieta llena de grasa, de azúcar, de hidratos de carbono, de fideos, de arroz con poca proteína. Porque es una dieta más barata. Porque es una dieta más barata. A esto es a lo que nos referimos, con que por supuesto que la educación es importante, pero si no cambiamos el entorno, difícilmente la educación sola resuelva una problemática que claramente es social. Bueno, tenemos aquí a otra amiga, Irma de Caballito. Doctora, ¿cómo sabemos cuando un niño tiene sobrepeso o está con una gordura sana, como decían los abuelos? Bueno, eso es genial. Yo agradezco estas preguntas porque la gordura sana no existe más, digamos. O sea, ¿saben por qué se hablaba de la gordura sana el siglo pasado y hace 200 años? Porque existía la tuberculosis y otras enfermedades que generaban un adelgazamiento extremo, y por eso cuando miramos las fotos del Renacimiento, lo saludable era lo rollizo y lo rojo, porque el que estaba muy flaquito es porque en ese momento estaba enfermo, ¿sí? Los tísicos, como se llamaban, que sufrían de tuberculosis en la era preantibiótica. Entonces se hablaba de una gordura sana. La gordura no es sana. No hay ninguna gordura sana. Claro. La obesidad aumenta el riesgo de grandes cantidades de enfermedades del corazón. Los chicos gordos en la infancia van a tener un riesgo mucho mayor de infarto y de cánceres en la edad adulta. Y hay algo que y daño cerebral. Daño cerebral. Hay estudios que ya muestran que los chicos con obesidad tienen un menor desarrollo neuronal. Entonces, la obesidad es un flagelo de la humanidad. Ya no podemos seguir hablando de el gordito sano. Además de que es un flagelo social, porque además el niño y el adulto obeso, pero especialmente el niño y el adolescente, son víctimas de discriminación, de bullying, de maltrato. Los chicos obesos están más deprimidos, más aislados. De manera que hay que consultar con el pediatra si en la casa se ve que el nene está excedido de peso, y eso, el criterio, el sentido común ayuda, pero el pediatra puede ponerle un número concreto y asesorarlos y decirles lo que tienen que hacer a nivel individual. Pero es muy importante que los chicos hagan ejercicio, ¿sí? Que pasen menos horas en la tele, en los jueguitos electrónicos, que recuperen esas rutinas de la plaza, del parque, del deporte, que coman sano, ¿sí? Si llevan la vianda a la escuela, que siempre lleven una fruta. A los chicos les fascina la fruta. El tema es que no la tienen accesible. En el kiosco de la escuela no consiguen fruta. Es mucho más fácil comprar un alfajor y un paquete de snacks que conseguir una fruta o un yogur. Que tomen agua, ¿sí? Que se amiguen. Me acuerdo una vez un nene en una de las charlas que dábamos que decía: el agua es para los peces, a mí me gusta el jugo, la gaseosa. Esto es cultural. Hay que volver a estas prácticas saludables para prevenir la obesidad en los niños. Es cultural ahora, porque cuando yo era chico, lo cultural era que tomábamos agua. Absolutamente. Yo me acuerdo cuando empezó la Coca-Cola en la Argentina. Hubo resistencia para que entrara la Coca-Cola a la Argentina. Estaba la Naranja Crush, la Bidú. Bueno, doctor, qué memorioso. Bueno, y después entró la Coca-Cola, y bueno, realmente debemos evitar las bebidas dulces. Acá tenemos algunas preguntas más, pero creo que nos están diciendo que una pausita. Antes de la pausita quiero brevemente, hay un dibujo animado de los nuevos americanos tipo Los Simpsons, así que son dibujos animales adultos, ¿no? Sí. Y hay en una Family Guy aparece un chiquito gordito, hijo de la empleada de la casa, y el sobrenombre es Diabeto, le ponen. Claro. Por el alimento que recibe por falta de educación. Estamos para la pausa, entonces, en Sala de Médicos, invitada de lujo, ¿no es cierto, la doctora Soj? Y volvemos enseguida con la doctora Soj. Muy bien. En Sala de Médicos consultamos a los principales profesionales de la salud. This day and age we're living in gives cause for apprehension, with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved,
The simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Hasta las 17, Sala de Médicos, con la conducción del doctor Aníbal Grangiat. Seguimos compartiendo Sala de Médicos aquí, bueno, con el doctor Aníbal Grangiat, que le recordamos, claro, para mucha gente que nos consulta, que es el director del Instituto Argentino de Ozonoterapia, y el teléfono del instituto es el 4804-2995, 4804-2995, y el 4809-3110, pueden ingresar a internet, ahí lo encuentran como IAOT, Instituto Argentino de Ozonoterapia, bueno, con resultados magníficos de la aplicación del ozono en la medicina. Doctor Grangiat. Quique, acá tenemos una pregunta para la doctora que le va a dar lugar a la doctora a abordar un tema muy interesante. Elizabeth de Ramos Mejía le pregunta, doctora, quiero saber si las gaseosas dietéticas o cero azúcar también son nocivas. Bueno, es una muy buena pregunta. Las gaseosas que dicen cero azúcar, lo revisamos en el estudio que hicimos, son cero azúcar, realmente no tienen azúcar, y eso es algo mejor que tomar bebidas azucaradas, pero tengamos en cuenta que el edulcorante en exceso y algunos colorantes que traen jugos, por ejemplo, como la tartrazina, que da color a los jugos en polvo, tartrazina, edulcorantes, son productos que están incluidos en las bebidas dietéticas que son nocivos para la salud. Entonces, especialmente cuando se consumen en cantidades importantes. Entonces, el concepto no debería ser reemplazar la gaseosa con azúcar o el jugo con azúcar sistemáticamente por bebidas light. Por supuesto que es que si se va a tomar una gaseosa es mejor, o una bebida que sea sin azúcar, que sea light, pero el concepto más importante es reemplazarlo la mayor parte de las veces por agua, ¿sí? Hidratarnos a base de agua, y que el consumo de una bebida sin azúcar sea esporádico, pero no puede ser, como está haciendo hoy en la Argentina, la base de la hidratación de la población. 137 litros per cápita por año. Esa es una cantidad por día altísima. Entonces, el concepto es ese. Son menos dañinas, pero no son inofensivas las bebidas light. Así que más agua y menos bebidas elaboradas. Y menos bebidas
gaseosas dulces, ¿no es cierto? Especialmente las dulces, claro. Especialmente las dulces. Sí, tengo otra algunas pregunta. otras preguntas más, ¿no? Sí, tengo otra pregunta, pero además de lo que está hablando, ¿no? Porque hay una palabrita que aparece por ahí, que la gente por ahí lo ignora muchas veces, ¿no? Que es el famoso glucamato de sodio, que es algo adictivo, que transforma algunos alimentos en adictivos, ¿no? Tengo sí, entendido. bueno, el tema de lo que comemos y las sustancias químicas que se le agregan no se reduce a lo que hemos estado hablando, azúcar, sodio, grasas trans. Hay muchos otros químicos en los alimentos ultraprocesados que pueden ser nocivos para la salud, ya sea porque son adictivos o porque generan daños de distinta índole. Por eso es tan importante, y vos me das el pie para mencionar algo que es fundamental. Hay que volver a una alimentación donde los alimentos ultraprocesados con esta clase de químicos sea menos consumida y más consumida alimentos naturales, frutas, verduras, cereales integrales, hidratación a base de agua, carnes blancas o rojas, no preelaboradas. Sí, no es lo mismo comprar una hamburguesa ya hecha que tiene un alto tenor de grasa y de sodio que hacerla en casa, casera, ¿sí? Volver a una alimentación más natural. Para eso, de vuelta, no solo es educación, porque hay que tener tiempo y hay que estar concientizado y hay que ir más a la verdulería, etcétera, que eso atenta contra los tiempos de la vida moderna donde todos corremos, sino, exacto, y a eso iba, los costos. Y ahí de vuelta, no es la responsabilidad individual solamente, son las políticas públicas. Hoy es muy costoso comer sano. Un ejemplo de esta semana, compré una banana, tenía ganas de comer una banana, ¿no? Me salió 4,50. En Retiro, en la calle, 10 alfajores, 10 pesos. Absolutamente. Este ejemplo que vos traés es perfecto para mostrar que una política pública que facilite el acceso a través de precios a alimentos sanos va a empujar el consumo de alimentos sanos. Si yo tengo un presupuesto muy ajustado entre comprar 1 kilo de arroz o 1 kilo de tomate, con 1 kilo de arroz o 1 kilo de fideos, con 1 kilo de arroz o 1 kilo de fideos le doy de comer a mi familia, con 1 kilo de tomates no. Doctor, necesitamos abaratar los costos de los alimentos sanos. Tenemos acá una pregunta para usted, doctora, que nos hace un oyente, la tenemos en el teléfono. Buenas tardes, habla María Luisa de Don Torcuato, para la doctora en este tema de las grasas. Yo veo que casi todos los alimentos siguen teniendo las grasas saturadas. ¿No habría que prohibirlas también? Bueno, muchas gracias. Yo agradezco la pregunta, es muy buena. Las grasas saturadas son las grasas animales, ¿sí? Las grasas trans, que son las que se prohibieron, son las que dan riesgo de infarto, como ya comentamos. Las grasas saturadas, que son las de origen animal, la que tiene la carne, la que tiene la leche, el huevo, la manteca, en cantidades pequeñas, son grasas saludables. Antes tenían muy mala prensa las grasas saturadas. Hoy se sabe que esas grasas en realidad no eran las que más daño hacían, eran mucho más dañinas. Por supuesto, si comemos en una gran cantidad, naturalmente lo son. Eran mucho más dañinas las grasas hidrogenadas artificialmente que estas grasas saturadas animales. El tema acá es la cantidad de las grasas saturadas. Y las que aparecen como insaturadas para la gente que ve omega 3, omega 6, omega 9, esas son las mejores grasas, que son las que están en las nueces, en las almendras, ¿sí? Las de origen vegetal. Cuando compran galletitas, mucho mejor si están hechas con estas grasas insaturadas que con grasas saturadas de origen animal, obviamente, y en eso nuestra amiga de Don Torcuato tiene razón. Pero no hay que demonizar la grasa animal si se consume en una pequeña cantidad. El problema es que en la Argentina comemos una gran cantidad de grasa animal porque nuestro consumo de carne roja y de galletitas hechas con grasa animal y otros productos es muy alto. Por eso es importante también reducir el consumo de grasa de carne de vaca y de grasa animal y aumentar el consumo, en el caso de carne, de pescado, que tiene una cantidad de beneficios enormes y justamente tiene grasas insaturadas de las más sanas, que mejora el perfil de colesterol. Hay que bajar el consumo de carnes rojas y aumentar el de carnes blancas, especialmente el pescado, que tenemos todo el océano Atlántico y una disponibilidad de pescado, pero de vuelta y ahí entran las políticas de precios. Necesitamos facilitar el acceso. Hay que
comprar un kilo de merluza. Exacto, entonces... y un kilo de salmón. Desde el Estado se pueden empujar las políticas para reducir la obesidad y mejorar la calidad de la alimentación. Fíjense que hablamos de impuestos a los cigarrillos para que se fume menos y abaratar los costos de los alimentos sanos. Ahí es donde entra la función de la política pública y ese es nuestro eje central. Cómo generamos conocimiento, conciencia, investigaciones para contribuir desde la sociedad civil a que las políticas no sean tan permeables a los lobbies de sectores privados y defiendan principalmente el derecho a la salud. Sabemos que tabacaleras, empresas de alimentos, tienen grandes estrategias para hacer lobby, para evitar las políticas de las que estamos hablando y bombardean con marketing. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños en la televisión. Lo vamos a estar lanzando en julio. Es abrumadora la publicidad. Entonces, claro, el chico en la escuela tiene kiosco, no tiene bebedero, se la pasa jugando a los jueguitos electrónicos, poca actividad física en el colegio y ve 70 propagandas de alimento chatarra y bebidas azucaradas por día en la tele, que encima viene con premio y encima esa comida chatarra es más barata, está más accesible, la tengo en la esquina, pero no tengo tantas verdulerías ni frutas y verduras baratas. O sea, la sociedad de consumo nos ha llevado a la epidemia de obesidad y tabaquismo. Necesitamos estados fuertes que resistan estos lobbies, que regulen estas cuestiones, protegiendo el derecho a la salud antes que las cuestiones comerciales y las ganancias comerciales de estas grandes corporaciones multinacionales. Así es, doctora. La pregunta que nos hizo esta oyente le dio lugar a usted a esa respuesta y quiero agregar solamente una cosita pequeña, pero las grasas naturales, que son las grasas saturadas, son menos malas de lo que nosotros creíamos hasta hace muy poco. Correcto. Las grasas naturales las necesitamos. El problema es el exceso. ¿Y por qué necesitamos las grasas naturales? Porque el 80% del peso del cerebro seco es grasa. O sea, nuestro cerebro es de grasa. Y el 85% de los componentes, o sea, del peso seco, de las membranas, de todas las células del organismo, es grasa. O sea que necesitamos grasas en el organismo, ¿sí? Ahora, necesitamos las grasas saturadas, las grasas de origen animal. Entonces, lo malo es el consumo en exceso. Exacto. Pero las grasas buenas, vamos a llamarle de alguna manera, las grasas naturales, son necesarias para nuestro organismo. Estamos en Sala de Médicos, 5031-0714, 5031-0714, con la conducción del doctor Aníbal Granjat, hoy con la doctora Verónica Schoch de invitada, que es directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Bueno, tenemos más preguntas. Virginia de San Telmo quería saber, por intermedio de la invitada, que ha estudiado mucho este tema, ¿por qué los argentinos somos uno de los principales consumidores de gaseosas? Bueno, eso es una gran pregunta y tenemos varias cuestiones para mencionar. Una que hace más o menos un poquito más de una década atrás se bajaron los impuestos a las bebidas azucaradas en la Argentina. O sea que ahí se facilitó claramente el consumo a través de una política. Se hizo lo contrario a lo que buscamos, básicamente, ¿no? Que es bajar los impuestos. Lo que buscamos en función del beneficio de la salud. El beneficio de la población, exacto. Por otra parte, el marketing es abrumador, y el precio de las gaseosas no creció como creció el ingreso en la Argentina, con lo cual hoy son más accesibles. Antes era un lujo comprar una gaseosa, nuestros abuelos la compraban para una fiesta. Hoy son suficientemente baratas como para que la gente las incluya con más cotidianeidad. Aparecieron las segundas marcas, ¿no? Absolutamente. Entonces, entre la oferta de mercado, la facilidad con la que se accede, el marketing abrumador del estudio que estamos haciendo, que vamos a lanzar en julio, el primer grupo de alimentos en frecuencia de marketing dirigida a niños son las bebidas, las gaseosas. Entonces, el fenómeno de marketing de disponibilidad, lo que se llama placement o disponibilidad, se puede conseguir una gaseosa en cualquier lado. Incluso a nivel mundial hay lugares donde es más fácil conseguir una gaseosa que agua. Entonces, es un fenómeno absolutamente de marketing y de comercialización que hace que hoy en Argentina el consumo sea tan, pero tan elevado.
Por eso, de vuelta, además de la concientización individual, necesitamos revertir eso a través de políticas, de precio, de impuestos, de regulación, en dónde se puede vender y dónde no se puede vender. Por ejemplo, una de las políticas que nosotros promovemos es que se restrinja, se prohíba la posibilidad de comprar bebidas azucaradas en la escuela. Esto no quiere decir prohibir la venta, esto es regular dónde. Un niño verdaderamente puede elegir cuando está tan bombardeado por el marketing. Entre tomar agua y comprar una bebida azucarada. ¿Realmente elige? No elige el adulto, menos va a elegir el niño, doctor. Menos el niño. Entonces, desde la escuela se tiene que educar. Hay mucha resistencia de las grandes corporaciones de bebidas azucaradas para que se restrinja la venta en las escuelas, que es un gran mercado, pero que es una necesidad que se está impulsando en todo el mundo. Generar kioscos y comedores, cantinas saludables en las escuelas para educar a los chicos y para que tengan oportunidades de probar otros alimentos que a veces ni siquiera prueban. Los chicos hoy, hay talleres muy divertidos, no conocen las verduras, le mostrás un alcaucil, no sabe lo que es. Doctora, tenemos otro mensaje en el teléfono para usted, a ver si lo escuchamos. Bueno, quiero dejar hablar a José de Villa del Parque, quiero saludar realmente y felicitar a los doctores que están allí haciendo ese programa de Sala de Médicos, que me parece extraordinario y de un aprovechamiento fundamental para la sociedad y para el cuidado de nuestra salud. Felicitaciones, calurosas felicitaciones, y sigan adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Doctora, si seguimos hablando de todo esto, claro, no alcanza el tiempo, ¿no? Seguramente, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo era chico y iba a la primaria, en mi pueblo, en San Pedro, había otra costumbre, que primero que no había un kiosco dentro de la escuela, pero en el recreo largo estaba la famosa copa de leche, ¿no? O era que lo servía la cooperativa, que en realidad nosotros tomamos cascarillas, se llamaba, que era un desecho del café o algo así, con leche, ¿no es cierto? Y algún bizcochito o algo así, que lo proveía el colegio. Y era un colegio estatal, ¿no? Y no había kiosco. Doctora, bueno, su presencia acá ha suscitado un gran interés. Tenemos otro mensaje y otra pregunta para usted. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Tengo a mi nietita viviendo en Alicante, España, y allá ha salido una ley ya hace unos años, hará 2, 3 años, que está prohibido en todos los kioscos de los colegios vender productos, galletitas, todo eso, solo venden fruta. Eso es muy bueno, saludable, para bajar la gordura en los niños, la obesidad. Sí, es cierto, y agradezco el comentario. En Latinoamérica, en Uruguay, se avanzó también con una ley de kioscos saludables. En Argentina, San Luis fue la primera provincia en regular este tema a nivel provincial, y en la ciudad de Buenos Aires hay una ley de kioscos saludables que en realidad está débilmente implementada. De vuelta volvemos al tema de algunas leyes o que se quedan a mitad de camino porque en el propio texto de la ley no son lo suficientemente completas o basadas en las mejores recomendaciones, o se implementan débilmente. En la Ciudad de Buenos Aires, desde diciembre de 2010, hay una ley de kioscos saludables y de alimentación saludable en las escuelas, pero todavía la implementación está a mitad de camino, y estamos hablando ya de 5 años de sanción de esta norma. Tardó 3 años en reglamentarse y todavía sigue sin implementarse, porque lo que podemos ver quienes tenemos hijos en colegios de la ciudad y quienes monitoreamos las políticas, vemos que todavía no se está cumpliendo con la normativa que establece alimentación saludable en las escuelas, en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Sigue habiendo acceso a bebidas con azúcar, a snacks. En el caso de la escuela privada, las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no tienen kioscos. Las primarias, las secundarias sí, todas, que es un gran problema también. Pero las privadas... Las facultades. Y las facultades, sí. La escuela primaria y secundaria son las más importantes de regular, como nos cuenta nuestra amiga que llamó a la radio de lo que pasó en España, porque son menores de edad. Entonces ahí es donde tenemos una gran oportunidad de educar, y como decíamos antes, la capacidad de decidir en un menor de edad todavía está en construcción. Entonces tenemos que educarlo con prácticas saludables, y
Todavía no tenemos una ley nacional que garantice entornos escolares saludables. Estamos haciendo un proyecto en ese sentido nosotros, en colaboración con UNICEF, con el propósito precisamente de establecer dónde estamos parados con las políticas escolares para impulsar una ley nacional, una política nacional que garantice un entorno escolar saludable. Esto, restringir el marketing dirigido a chicos y otras de las tantas medidas de las que estuvimos hablando son fundamentales. Hay una frase que es escalofriante, que se basa en las expectativas de vida y cómo están avanzando en el mundo por la epidemia de obesidad. Nuestros hijos van a morir una década antes que nosotros si no revertimos la epidemia de obesidad, porque la expectativa de vida, por la creciente obesidad, se está reduciendo. Entonces, tenemos que ahora avanzar con estas políticas que regulan el marco escolar, políticas de precio, de acceso y de restricción del marketing para frenar ahora el crecimiento de la epidemia de obesidad, para bajar ahora el tabaquismo mucho más de lo que se ha bajado. No hablamos de alcohol. Lo que está pasando con el alcohol en los adolescentes en la Argentina en la última década, el crecimiento del consumo de alcohol en los chicos, en los eso es muy notorio. Es gravísimo. Fíjense que estamos hablando de los factores de riesgo de 8 de cada 10 muertes: alcohol, alimentación inadecuada, sedentarismo y tabaco. Necesitamos con urgencia seguir trabajando, reconociendo los logros que ya se obtuvieron, fortaleciendo las políticas que están parcialmente implementadas, que son muchas, y avanzando con las otras políticas que todavía están en pañales en el país. Tenemos que seguir trabajando, y en esto el rol de los medios de comunicación con programas como este es fundamental, por lo que se los agradecemos muchísimo desde nuestra fundación, porque es un espacio para concientizar, para discutir y para seguir poniendo el tema en la agenda y fortaleciéndolo, porque si estas políticas no se implementan ya, los costos van a ser las vidas, ¿no? La vida de nuestros hijos, la discapacidad, el empobrecimiento y todo lo que estuvimos hablando. Claro, porque realmente este mensaje suyo, doctora, es muy preocupante, porque yo llevo 44 años de médico y con gran alegría hemos visto que, ¿no es cierto?, que, digamos, la expectativa de vida, gracias al avance en el conocimiento de la medicina, ha aumentado en el mundo entero. Exacto. Y ahora, digamos, debido a los avances de la sociedad de consumo, estamos viendo que la tendencia va a ser a disminuir las expectativas de vida. En los países más pobres, porque los países más ricos, como justamente tienen más recursos, menos factores de riesgo y mayor acceso a los servicios de salud, con tecnologías médicas que crecen y mejoran todo el tiempo, la brecha se abre cada vez más. La mortalidad por estas enfermedades crónicas y la expectativa de vida y estos problemas de los que estamos hablando son más graves para los países pobres, los países en desarrollo. Entonces, justamente es en estos países en donde las políticas de prevención de estos factores de riesgo son más prioritarias. Seguramente. Van a quedar muchísimas preguntas para hacer a la doctora Verónica Schoch, pero para más información es www.ficargentina.org, es la dirección de la Fundación Interamericana del Corazón, ficargentina.org. Tienen Twitter, es @ficargentina. Miguel de Flores dice aquí que hace unos meses estoy sintiendo sobre la columna un dolor finito. Eso va para usted, doctor, espere un minutito. Dice, porque claro, el Instituto Argentino de Sonoterapia sabe que siempre llegan consultas para el doctor. Unos meses estoy sintiendo sobre la columna un dolor finito. y cómo son esos dolores, ¿no? Que a veces se va con calor. ¿Esto puede tratarse con ozono? Bueno, en principio le diría, por la general ley, que todo dolor de columna puede tratarse con ozono, con mucha expectativa de que eso se solucione y se mejore. Pero no todos los dolores de columna son es necesario que se los trate con ozono. Si el dolor es finito, eso, si yo interpreto bien, quiere decir ¿finito que no es o agudo? Claro, puede ser que no sea un dolor tan importante. Muchas veces con una simple rehabilitación podemos ayudar a que ese dolor se vuelva tan finito que se vuelva imperceptible, Quique. Puede ser. Bueno, y en cuanto estaba hablando la doctora, estaba pensando con esta persona que llamó sobre los chicos de Alicante, ¿no? Tal vez ese chiquito de Alicante que tiene salida de comer fruta esté comiendo un durazno argentino, una manzana argentina, seguramente, y a buen costo. Sí, y la verdad que vemos que cuando a los chicos en los cumpleaños, por ejemplo, no solo en la escuela, ¿no? En los cumpleaños normalmente lo que se le dan de comer son snacks, papas fritas, pizzas, ¿no? Y cuando a los chicos se les ofrece, por ejemplo, en los cumpleaños o en la escuela, frutas o ensaladas de frutas, uno puede pensar prejuiciosamente que
como está acostumbrado a comer otra cosa, no le va a gustar. Bueno, todo lo contrario. Los chicos adoran la fruta. El problema es que muchas veces no se les ofrece o no está a disposición. Los hábitos se construyen, ¿sí? Se construyen, y para eso hay que generar esos hábitos, hay que educar en la casa, hay que transformar el entorno con políticas. No es cierto que los alimentos sanos a los chicos no les gustan o a la población no les gusta. Es absolutamente un mito que hay que derribar. Y ofrecerlos y tratar de hacernos el tiempo para volver a la cocina de olla y en la casa, comprar menos alimentos procesados, eso desde lo individual, lo que la gente puede hacer, ¿no? Y una recomendación también, que no hablamos mucho de actividad física, es que caminar es actividad física, y para no ser sedentario, una caminata de 30 minutos por día protege el corazón, evita enfermedades importantísimas. No tienen que ser los 30 minutos seguidos, pueden ser 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, subir escaleras. 30 minutos de ejercicio en cualquier momento del día va a salvar vidas y va a mejorar el estrés y va a proteger el corazón. Así que a caminar todo lo que se pueda. María Luján asiente, ¿no es cierto? Continuamente y atentamente escuchando. Sí, no, y aparte interesantísimo lo que decía la doctora, y sobre todo lo que decía, la está escuchando antes, ¿no? Con el tema de las bebidas dietéticas, este autoengaño que tenemos respecto a las bebidas dietéticas. Yo no soporto ni el aspartame ni ninguno de los alimentos que contienen algún tipo. Detecto enseguida lo que son por el sabor, los edulcorantes. Entonces me ha pasado muchas veces de ir a algún cóctel y qué sé yo, y que sirven el hijo gaseosa y demás para tomar, y inmediatamente digo no, pero de la común, porque esta es dietética, porque no lo tolero, y a veces prefiero tomar, no sé, le digo la marca, una Coca-Cola de verdad, sin que sea de la dietética, y no tomar lo otro, porque me estoy autoengañando, y en definitiva estoy tomando lo mismo, que está mal de las dos maneras, ¿no? Pero es realmente el autoengaño que a veces nos hacemos con el tema de los alimentos, y el tema de volver a los alimentos en su estado primigenio, natural, es importantísimo. Lo que usted decía, doctora, me parece brillante, porque... Sí, María Luján, fíjate que yo soy asquerosamente goloso. A mí me encanta lo dulce, ¿sí? Me vuelvo loca. Pero fíjate que aún los que somos así tan golosos, es prácticamente imposible encontrar una persona que no le gusten las frutas. Eso es un mensaje muy lindo lo que nos acaba de dejar, doctora. A todos los chicos les gustan las frutas. Puede que alguna fruta no le guste, pero que no le gusten las frutas, no existe la persona que no le gusten las frutas. Así que se puede reemplazar. Recién acabo de comer una banana, pero ¿por qué? Porque desde hace tiempo, con esta cosa que uno quiere mantener, estar delgado y demás, yo siempre porto frutas en la cartera, así cuando no es una pera, una manzana y demás, porque es de la única manera que uno, después no me voy a la galletita y a toda esta cosa, ¿no? Que al snack, que son ricos, porque no voy a decir que no son ricos, claro que son ricos, pero no son buenos. Bueno, hablamos mucho de los chicos, pero también es importante en los lugares de trabajo, y me lo evocaste a partir de tu comentario, en los lugares de trabajo, facilitar al trabajador que pasa un tercio de su vida en el lugar de trabajo entornos laborales saludables. En ese sentido, desde FIC tenemos una propuesta de un programa de entornos laborales saludables para los lugares de trabajo, un material educativo que puede servirles. ¿Cómo hacer que el lugar de trabajo sea saludable? Para eso hay que facilitar el acceso al agua, hay que facilitar que en vez de haber galletitas, o en muchos lugares de trabajo donde se ofrecen snacks, se ofrezcan snacks saludables, ¿sí? Se ofrezcan frutas, se ofrezca yogur, que los comedores de los lugares de trabajo sean saludables, que tengan espacio guarda bicicleta. Mucha gente iría a trabajar en bici si tuviera dónde guardar la bici. Y pequeñas intervenciones, espacio para dar la teta para las mamás que tienen bebés. Hay una cantidad de recomendaciones que desde los lugares de trabajo los empleadores pueden hacer para mejorar estas condiciones de las que hablamos, y contribuir a que se cumplan las políticas que existen o a impulsarlas también. Y que no tiene un costo para el empleador. Implica mayores costos. Pero ¿sabés lo que implica? Ahorro de costos. Están los cálculos hechos al empleador. Generar entornos laborales saludables le ahorra costos de las enfermedades de sus empleados, de ausentismo laboral. Pagarle un tratamiento o facilitarle el tratamiento para dejar de fumar a un empleado
le ahorra costos al empleador. Están medidos en términos de dinero, ni siquiera es que es un costo adicional. Es cambiar la cultura también de los empleadores, se fideliza al trabajador, se genera un entorno más ameno, saludable, y además se previenen enfermedades y se ahorran costos en el lugar de trabajo. De manera que eso es algo que no mencionamos, no es solo la escuela, la casa y la política a nivel de grandes decisores, también es en los lugares de trabajo donde podemos construir un hábito saludable. Grandes beneficios con medidas sencillas, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, vamos a buscar algunos títulos, como dice María Luján Matallán, ¿no es cierto? Así es. Hasta aquí Sala de Médicos con la conducción del doctor Aníbal Granjat. Un lujo la visita de esta tarde de la doctora Verónica Schoch, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana de Corazón Argentina. María Luján, buen programa como siempre. Muchísimas gracias a la doctora, porque la veníamos escuchando a pesar que estábamos produciendo para el programa, pero vinimos escuchando todo y nos pareció realmente brillante, porque son cosas que uno las tiene que tener a mano y tener las herramientas a mano para poder utilizarlas. Así que, doctor, como siempre, lo suyo maravilloso. Bienvenida María Luján Matallán. Juan Ríos en la puesta en el aire.